Hola, bueno, pues hoy es el último vídeo que voy a grabar con la encuesta de benchmarks que empezó hace ya ni me acuerdo. Han sido año y medio, probablemente, recopilando datos, incluso más. Ha llegado el momento de poner fin. Ha cambiado mucho la situación, han cambiado muchas cosas y vamos a cerrar esta primera, vamos a pensar la siguiente, vamos a rediseñarla y vamos a relanzarla. Pero hoy os cuento ya los últimos resultados, así que quedaros, que creo que merece la pena escuchar. Bueno, pues voy a explicarlo de nuevo, los benchmarks. Evidentemente todos tenemos la costumbre de mirar al jardín del vecino para ver si la hierba está más verde. Lo que hacemos es pensar que lo que otros tienen lo hacen mejor. Y los precios es algo natural que vamos a mirar, vamos a comparar, vamos a pensar. ¿Qué ocurre? Que los precios son un sentimiento, una sensación. Sí que tienen una gran importancia de dónde salen, pero en muchos casos es dependiendo de la marca. Dos coches que tienen las mismas características, uno se vende más caro que el otro simplemente por la plaquita que tienen delante. Y con los precios, pues había que buscar una manera para daros la información de manera útil. Existen muchos intentos, muchos estudios que hablan de, bueno, pues te ponen el precio de ciertos servicios y tú te comparas. ¿Qué ocurre? Que el poder adquisitivo dentro de una misma ciudad no es el mismo que el poder adquisitivo dentro de una misma provincia, un estado, un país. Así que, ¿cómo íbamos a comparar los precios? Bien, esto es algo que los americanos conocen desde hace tiempo y para eso desarrollan la encuesta de benchmarks. ¿Qué es lo que hacen? Comparan el precio de los servicios a los precios de ciertos parámetros constantes. En este caso, la consulta. Yo mi consulta la puedo cobrar a 25 porque estoy en una zona que sí tiene cobras a 25, en otra zona la cobran a 30, sin embargo la proporción del servicio de radiografía tendría que ser el mismo en ambos sitios porque es una proporción, sin importar, tengo los mismos gastos en teoría para sacar esa radiografía. Y esto hace que podamos comparar. Y eso es lo que hacen los benchmarks, toman los servicios y los comparan frente a la consulta. Pero no se queda solo ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿de qué nos sirve saber cómo cobran otros países? Pues lo ponemos en un factor o en algo que esté más o menos equivalente en todos los países. La hamburguesa Big Mac. Es algo conocido, el Financial Times lo utiliza para hablar de inflación y para hablar de un montón de temas económicos. ¿Por qué? Porque la hamburguesa Big Mac tiene los mismos procesos, busca los mismos recursos cercanos y paga los mismos impuestos en todos los países y los mismos salarios en todos los países. No el mismo salario efectivo, pero sí el mismo salario, pues el salario mínimo o 1,3 el salario mínimo, lo que sea. Entonces, si tomamos el precio de la consulta en proporción a ese precio del Big Mac, pues básicamente nos da lo que queremos saber, una proporción. Pero bueno, os voy a enseñar, esto es el Excel. Estos son las respuestas en crudo, sin mirar. Para que os hagáis una idea, tiene, a ver qué os digo, básicamente del orden de, si no se queda muerto, 822 líneas. Más llega hasta, pues, como podéis ver, hasta la BM. O sea, tiene no sé cuántas columnas. Todo esto nos da estos resultados. 817 respuestas válidas. Y de aquí, ¿qué tomamos? Pues evidentemente la duración de la consulta. Lo más habitual es que la consulta dure 20 minutos. Yo he quitado ya promedios, ya me baso en percentiles. Pues lo más habitual, la mediana son 20 minutos, la moda, sin embargo, son 30, es el que más se repite. Con el chequeo anual, sin embargo, es una cosa curiosa porque nos da 15 minutos, lo que menos. Para mí, una consulta, y lo repito una y otra vez, es una vacuna que termina con una inyección. Un chequeo anual, unas preguntas, una anamnesis, por tanto, no entiendo esa diferencia de tiempo. Y lo que sí que ya no puedo llegar a entender es la diferencia de precio. Cuando vemos que una vacuna cuesta 3 hamburguesas más que una consulta, te preguntas por qué. ¿Ese líquido vale tanto? ¿Le estamos dando demasiado valor a la vacuna y poco al servicio? En mi opinión, sí. Lo que me dice es eso, que le damos demasiado valor a algo que no lo tiene, que el cliente no lo puede valorar. ¿Nos hace sentir seguros? Sí, pero por ahí yo no iría. Cuando miramos, pues el minuto veterinario no podemos hacerlo porque hay muchas, pero pues aquí vamos viendo. La teleconsulta, apenas un 8% cobra por ella. Algo que venía a cambiar la veterinaria hace 2 años no ha llegado. 1 de cada 3 veterinarios son los únicos que se atreven a cobrar por lo mismo y cobran menos de la mitad.
por otra visita. No estamos poniendo en valor nuestros servicios. Cuando miramos, por ejemplo, una esterilización de gata, lo habitual es 5 veces la consulta. 3,78 por abajo, 6,25 hacia abajo. Hay mucho más espacio que hacia arriba. Es decir, hay muchas más gente que intenta ir hacia abajo que gente que quiere ir hacia arriba. Es algo muy curioso, pero nos dice cómo como veterinarios solo sabemos competir hacia abajo, a cobrar menos. Miramos la presión sanguínea, pues de nuevo, muy importante, algo que los clientes pueden relacionar muy bien, solo 1 de cada 5. Urianálisis, se cobra poco. La ecografía abdominal, de nuevo, esto tendrá que ver con la limitación y es curioso que una radiografía que implica un equipo mucho más caro que un ecógrafo, más la adaptación, más apenas lo mismo que una ecografía, que requiere mucha más formación, mucho más tiempo. Es algo que me parece relativamente curioso los datos. La interpretación externa cada vez más, pero todavía no se usa lo suficiente. Algo que sí, el análisis prequirúrgicos 2 veces, hemos dicho que la esterilización de gata es 5, pedimos al cliente que haga un esfuerzo del 40% más. Eso va a ser complicado. Y ya en pruebas o en cirugías más baratas, digámoslo así, que se cobre menos, como puede ser una extracción de gato o algo similar, pues estamos pidiendo que haga un 60, 70, 80. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No hay técnica de marketing que pueda convencer a alguien que se va a gastar $50 en un proceso que gastarse otros 40 en seguridad extra. Cuando tú vas a comprar un seguro para el alquiler del coche, para el móvil, para las vacaciones, un seguro de vida, no te piden el 40% de lo que ganas. Perdón, el 70% de lo que ganas. Te piden, pues eso, un 5, un 10%. Pero es que con ese precio no puedo pagarlas. Pues entonces igual tienes que cambiar la bioquímica que haces. Y 1,36 el test de FIV frente a 1,86 la ecografía. Un palito así, que echas una gotita de sangre, 1,36 veces la consulta, una ecografía que tienes que hacer cursos, comprar equipamiento y pasarte 40 minutos, 1,86. ¿Qué relación, qué proporción hay entre esos dos? No tiene tanto que ver el precio absoluto, sino la proporción que le estamos dando. Poca gente cobra, para mi gusto, la toma de sangre. Para mí, ese es el servicio médico, tomar la muestra de sangre, mandarlo al laboratorio, ¿no? Menos aún la receta y una limpieza de boca, pues sin extracciones ni nada, 4. Cuando miramos la demografía, pues vemos de dónde han venido, la mayoría, pues 279 respuestas de España, 229 de México, 141 de Colombia, son las que más peso tiene. Sin embargo, pues países como Argentina han respondido menos, pero tenemos un montón de datos de El Salvador en proporción a la cantidad de población que tienen. Sí, por eso El Salvador, tanto El Salvador como Nicaragua, hemos utilizado los datos propios. ¿Por qué? Porque no hay una gran cantidad de gente, entonces son bastante. La mayoría de la gente que ha respondido lleva más de 7 años y hace más de 15 que terminaron la carrera. Hay poca movilidad, solo un 10% de veterinarios cambian del país en el que viven y la mayoría ya, casi un 50% hombres, 50% mujeres, los que han respondido a esta parte, evidentemente. Cuando vemos cuántos veterinarios, la realidad nos dice que el 87% tienen menos de 5 veterinarios, son microempresas, y solo 31, un 5% son grandes empresas de más de 10 empleados. Por eso quizás hay tanto miedo con el tema de los precios, porque es algo muy cercano. A la hora de actualizar, a pesar de lo que estamos viendo, el 40% nos han dicho que un 40% se ha hecho entre 1 y 3 años, es decir, ni siquiera repercutimos la inflación anual. Y a la hora de decidir los precios, que esta es siempre mi favorita, he basado en la competencia. El Netflix, os recuerdo que es vuestra competencia, ha subido los precios. Porque claro, si el 46 en la competencia, 13 de un listado son 57, estaban así en el centro, casi un 70% lo hacen mirando a otras clínicas. 1 de cada 5 con ayuda de una empresa especializada, una excelente noticia, y usando el minuto veterinario, pues otro porcentaje, es decir, pero 2 de cada 3 aún no se lo toman lo suficientemente en serio, digámoslo así, es decir, yo no puedo poner mis precios en función de otro centro. Tenemos los resultados para España, es decir, aquí sí que podemos tener el minuto veterinario. En España el minuto veterinario se mueve entre 1,25 y 1,85. El resto de resultados sabéis que los vais a recibir, ¿de acuerdo? Podréis ver los que habéis rellenado y estáis en ese listado, podréis verlo ahí. En Colombia, por su parte, el precio del minuto veterinario va entre 1.200 y 2.000 pesos. Actualmente, es lo más importante. Luego los que hayáis respondido recibís esto, los demás pues mandarme un mensaje. En México, por su parte, miramos aquí y vemos que el
minuto veterinario va entre los 10 y los 18 pesos. Y para que os hagáis una idea, es decir, si estamos en el 10 de precio de peso, 10 pesos por minuto, tenemos una consulta de 20 minutos, son 200 pesos. Si la hacemos media hora son 300 pesos. Pero si la hacemos de 15 minutos y la cobramos a 200 pesos, ganamos un 33% más. Si somos más eficientes, es importante recordar eso. Y finalmente, pues aquí está el minuto veterinario, tanto para El Salvador como para Nicaragua. Y aquí un poquito os enseño la magia. Aquí están los precios de las hamburguesas. Pero bueno, esto era lo que os quería contar. Es el final, un proyecto muy interesante. El proyecto es vuestro, como podéis ver. Yo estos datos los he devuelto a todo el que me ha colaborado. Se los he enviado y los habéis tenido. Incluso gente que no había contestado, me habéis contactado y sin ningún problema. Pero esto es importante que lo sigamos haciendo. Que crezcamos como colectivo con la información. Sin información no podemos llegar a ninguna parte. No nos podemos llevar a engaño. La información es poder, cuanta más información, más poder. Ya sabéis, yo tengo encuestas, las hago, os pido ayuda, sé que es un poco pesado todo el tiempo, pero gracias a eso podemos hacer estos proyectos que realmente sirven para mejorar la profesión. Y nada, lo dicho, ha sido un placer, muchísimas gracias por haberme ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.